Muy bien, segundo bloque de Tiempo Rural y ya está con nosotros el ingeniero Marcelo Rodríguez Faraldo. Él es director de la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA. Ingeniero, gracias por visitarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sabemos que el INTA es una institución que tiene más de 50 años de vida en nuestro país, pero que particularmente en los últimos años ha venido tomando un vuelco importante en materia de innovación tecnológica, en materia de investigación, en materia de abarcar el territorio. Vemos una institución cada vez más prestigiosa, ingeniero. ¿Cómo lo ve usted desde la óptica de la dirección de la Estación Experimental, que a su vez fue, por ejemplo, la anfitriona en el último INTA Expone? Sí, yo creo que, bueno, gran parte de los avances se debe también a una filosofía muy particular en cuanto a su organización. Anteriormente, digamos, de forma tradicional se hablaba de investigación y extensión. Hoy en día ya parece una cuestión del recuerdo, porque hoy se habla de innovación en los territorios. Ese sería el concepto que se prioriza y donde, si bien hay investigadores y extensionistas, cada uno aportan en el territorio desde sus respectivas formaciones. También hay un concepto muy particular que, digamos, está en auge en este momento y que conduce la institución desde el nivel nacional, que es la presencia en los territorios, o sea, rescatar lo que hace a la vida cotidiana y lo que hace al buen vivir de las personas que habitan en los territorios como objetivo de nuestra institución. O sea, ya no es necesariamente producir más, mayor cantidad de vaquitas, de toneladas de trigo, lo que fuera, sino que desde el nivel nacional tenemos como consigna trabajar para que la gente en los territorios viva mejor. Y eso tiene una cantidad de connotaciones, o sea, no necesariamente trabajar en lo productivo, sino trabajar en cuestiones organizativas, sociales, productivas, ambientales, o sea, una visión mucho más amplia de la tradicional que tenía INTA hasta el momento. Digamos que es como una versión más mejorada y acabada de lo que ya hace algunos años empezó a trabajar el INTA, que era el desarrollo territorial, ¿no? Exactamente, en este sentido es como un concepto más holístico, se llama, o sea, una cosa, algo mucho más abarcador, pero que resalta la figura de los territorios como algo concreto, donde vive gente concreta, donde hay problemas concretos y donde hay actores con los cuales nosotros debemos interactuar. O sea, INTA no es que es un ministerio del desarrollo de cada territorio, sino que es un actor que debe articular con los municipios, que debe articular con otras instituciones de ciencia y técnica, las universidades, los colegios. Tenemos realmente una orientación ahora muy interesante hacia todo lo que son las instituciones de educación terciaria, las ONGs o lo que fuera, como uno más con una proyección en lo que hace también a situaciones compartidas, visiones compartidas en el propio territorio. Y están realizando una serie de capacitaciones, sobre todo en el sur de la provincia, en los últimos meses. Sí, bueno, las capacitaciones, que bueno, son parte de, digamos, de nuestro programa, también obedecen a una serie de acuerdos que venimos haciendo con instituciones muy interesantes, muy prestigiosas, tal es el caso del PROSAP. Podría resaltar lo que está ocurriendo con el PROSAP en cuanto a que los componentes o todo lo que hace a la parte que se llama componente blanda de capacitación, hemos justamente acordado en desarrollarla de manera conjunta. O sea que INTA está interactuando, está desarrollando planes de capacitación en diversos territorios conjuntamente con esta institución. Esto es para el manejo del agua. Exactamente, el manejo del agua. Y así también, esta visión territorial, este vuelco hacia los territorios, nos está llevando también a descentralizar, que es otro concepto también base que está orientando la acción del INTA, en cuanto a que muchas veces se entendía INTA como un edificio grande que está en la curva, allí cerca en la curva del INTA, en la recta de Canepa, y hoy en día INTA tiende a descentralizar. Y descentralizar significa, con esta actitud de dar mayor poder, si se quiere, a los propios territorios, significa también, en cuanto a las vacancias que se crean, son para el territorio, los laboratorios que se crean son laboratorios para prestar servicio en los territorios, y, digamos, toda la capacidad de decisión justamente está
pretendiendo que los territorios asuman un rol, un protagonismo mucho más interesante de lo que tenían hasta ahora. Cuando hablamos de territorio y particularmente refiriéndonos a la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA, que es la que tiene sede ahí en la curva del INTA, justamente en la recta de Canepa, próxima a Cerrillos, estamos hablando de un territorio muy extenso, ¿no? Porque abarcamos desde la zona de Cafayate hasta el departamento Anta inclusive, donde hay diversidad productiva, diversidad geográfica. ¿Cómo se llega a cada uno de esos territorios? Sí, yo creo que también eso está en discusión, porque son territorios, o sea, los territorios es como que, si bien geográficamente siempre fueron los mismos, con el devenir, con el paso de los años, por las problemáticas que se van sucediendo, es como que se van agrandando. Son territorios cada vez más complejos, donde vive mayor cantidad de personas, donde hay productores con, digamos, con iniciativas más diversas. Entonces, en ese sentido, es como que hoy en día hablar de una estación experimental para 3 territorios tan disímiles, tan variados como es, por ejemplo, el tema de los valles áridos, los valles templados, el Chaco, o sea que son universos totalmente separados, si se quiere. En ese sentido también INTA está orientándose a la creación de nuevas unidades, o sea, ese gran territorio que alguna vez dependió de una sola unidad, de una sola estación, una agencia de extensión, hoy en día se está como también creando su propia organización, sus propias instituciones para crear las capacidades y dar respuesta a lo que corresponde localmente. Por ejemplo, una novedad es la creación de una nueva estación experimental, por ejemplo en Santiago del Estero, otra que se está creando en territorios que prácticamente no existe presencia del Estado Nacional, por ejemplo en Ingeniero Juárez, en Formosa, ¿sí? Y en la provincia de Salta también, en ese sentido, no es algo que va a suceder de un día para el otro, pero estos territorios van a tener a lo largo del tiempo mucho mayor capacidad de gerenciamiento a través de la creación de nuevas unidades. Nosotros acabamos de crear la última oficina de información técnica en el Galpón, una pequeña oficina, pero también hace a esta descentralización. Hemos completado 11 unidades de extensión y con el mismo objeto, que es justamente crear capacidades en esos lugares. Ahora, hace algún tiempo hemos visto ahí en el INTA que se juntaban los técnicos para discutir los diferentes proyectos. De eso estamos hablando. Los técnicos del propio INTA discutieron estos proyectos de abarcar territorialmente todo el espectro que tiene el INTA. Yo creo que sí, se está en esa tarea. Creo que es justamente una experiencia muy interesante, porque no son solamente los técnicos, sino que esto se llama una planificación de abajo hacia arriba. Ese es otro de los conceptos filosóficos, si se quiere, que está orientando la acción del INTA. En ese sentido, se ha tomado como base el sentir, las necesidades, las demandas propias de los productores para recién transformarlo en proyectos regionales y recién interactuar con lo que hace a todas las capacidades a nivel nacional, o sea, todos los proyectos nacionales. Creo que eso es algo nuevo en INTA, es algo que... Generalmente era al revés, ¿no? Era al revés, era arriba y ahí se iba llegando a los territorios. Exactamente, o sea que eso también es un cambio de orientación que nos permite, bueno, poner en mayor relieve justamente las necesidades, las demandas y el sentir del productor en su ámbito real, que son los territorios. Bueno, realmente, ingeniero, nos alegra mucho escuchar que esto esté sucediendo en el INTA, porque la verdad es que el INTA es una institución necesaria en los sistemas productivos, particularmente en los de pequeña escala, ¿no? Porque son aquellos que menos acceso tienen por ahí a tener un técnico privado, que menos posibilidades tienen de viajar y conocer otros sistemas productivos, y es ahí donde un técnico de INTA cumple una función más esencial todavía, ¿no? Y más si está en el territorio, porque obviamente el hecho de que se hayan avanzado las fronteras productivas, también han avanzado esas fronteras o esas limitaciones productivas que antes había, y ahora en los distintos territorios hay diversidad de cultivos que antes tampoco existía, ¿no? Entonces hay que tener técnicos además capacitados en cada una de las circunstancias que se necesitan en esos territorios. Desde el punto de vista de la capacitación, ¿hoy el INTA también tiene ese bagaje de conocimientos para asesorar a los productores? Sin duda que el INTA se transforma en el proceso de desarrollo actual una institución indispensable. Estamos pensando, por ejemplo, que Argentina está viviendo cambios muy importantes. En una determinada época de nuestra historia se habían abandonado líneas de investigación, como es, por ejemplo, el tema de genética.
o sea, genética en prácticamente todos los campos, tanto la parte agrícola como pecuaria se habían abandonado. Hoy en día se retoman ese tipo de actividades no tradicionales como la piscicultura. Estamos viendo lo que está sucediendo con la avicultura, con el tema de porcinos, etcétera, y son como si fuera una serie de iniciativas de desarrollo a nivel nacional que si no estuviera el INTA, no solamente acompañando en cuanto a investigación, sino en lo que se hace referencia a la capacitación, a la formación de los productores, de los técnicos, de los alumnos, etcétera, sería prácticamente una serie de objetivos vacíos que no tendrían contenido, no tendrían asidero. Así que por eso yo creo que el INTA hoy en día se vive como una institución no solamente indispensable, sino que juega su rol con otras instituciones que también se está viendo de la misma manera como algo totalmente importante para este camino. Por ejemplo, el SENASA tiene una transformación muy importante, lo que hace el INTI, el INASE, o sea, una familia de instituciones que acompañan el proceso de desarrollo que nos están justamente orientando y que está viviendo Argentina. Estamos hablando de la misma Argentina y el mismo campo que conocemos con respecto a qué es lo que hacemos con la producción, la exportación de grano, la exportación de carne y todas las trabas que hay a nivel nacional. A ver, ¿Estamos hablando del mismo país? La pregunta, ¿estamos hablando de la misma Argentina de Guillermo Moreno o no? Bueno, estamos hablando... Porque perdón Marcelo, sí, pero todo lo que estamos escuchando es una cosa que dice, bueno, acá se viene un empuje y un auge y un acompañamiento espectacular. Y nos damos vuelta y por otro lado es un freno diario. Bueno, hay perspectivas en cuanto a, si uno lo ve desde el punto de vista de la exportación de commodities, obviamente que hay frenos. No solo la exportación, sí, la presión fiscal que tiene en este momento el hombre de campo y sobre todo aquellos que han tenido muy bajos rindes por el clima solamente o por el clima y por las inundaciones. Entonces, sí, no hay un acompañamiento al hombre de campo así a nivel nacional que uno diga, estamos en el mismo país. Yo creo que estoy viendo como dos sí, Argentinas distintas, sí, ahora. Yo creo que son Argentinas distintas. Creo que hay una Argentina en la cual está basada en la exportación de bienes primarios y hay otra Argentina que propone la transformación de esos commodities, que transforma su base productiva de las vacas y los cereales y los granos básicos a una base productiva mucho más amplia, que creo que es necesario un territorio de lo rural más allá de lo productivo que esté justamente habitado, ¿sí? Que haya gente que habite allí. Podemos verlo en nuestra provincia de Salta. Nuestra provincia de Salta tiene en el Valle Lerma, que son 3.000 kilómetros cuadrados, está concentrado el 65% de la población. Eso es aberrante acá en Salta, en Argentina y en el mundo. En una provincia de 154.000 kilómetros cuadrados. O sea, 3.000 kilómetros cuadrados, que es la mitad de Salta forestal, vive el 65% de la población. O sea que eso es un indicio, un botón de muestra de lo que ocurre no solamente en nuestra provincia, sino también en el país. Así es. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 para que nosotros hablemos de gente habitando un territorio, significa un enfoque hacia la infraestructura, significa un enfoque hacia que la gente pueda vivir de ese lugar, significa que pueda tener una base alimentaria, significa que tiene una base cultural y educativa para poder habitar en sus territorios, y eso creo que es el camino en el cual nosotros estamos involucrados. Ahora, Marcelo, todo esto indudablemente se logra con recursos. Hoy, presupuestariamente y financieramente, ¿están esos recursos para esta transformación que está viviendo el INTA? En este momento el INTA tiene el mayor presupuesto de su historia, tiene un presupuesto, no voy a decir la cifra, pero es una cifra prácticamente de un ministerio, es muy importante, y en ese sentido creo que tiene el INTA todos los recursos, y por eso también es como algo que es ineludible, y en este momento sería socialmente totalmente mal visto si el INTA no diera resultados, si no diera pasos, si no se ubicara en el rol que le cabe, porque digamos, si bien se puede precisar 1 año, 2 años para acomodarse o lo que fuera, pero en este momento es ineludible que el INTA dé respuestas, y si no da respuesta tiene que ser sancionado por la sociedad, porque el presupuesto es muy importante. Marcelo, gracias.
Gracias a usted. Muy bien, Gracias. Así estuvo con nosotros el director de la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA, el ingeniero Marcelo Rodríguez Faraldo. Y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de agricultura porque nos va a visitar el director general de Agricultura de la provincia, el ingeniero Fernando de Abeleira.